Muy bien, señores, muy buenos días. Jorge, qué gusto verte. Igualmente, Marcelo. Bueno, está ¿Cómo Willy estás? hoy con una actividad, así que Jorge Pobre va a ser testigo de las cosas que yo voy a decir. Así que, como diría Lorenzino, si decís yo me quiero ir, Me quiero ir. estás autorizado a Perfecto. irte. En mi derecho. Bueno, estamos claros, Jorge, que tenemos que hacer un comentario respecto de lo ocurrido ayer en Argentina, que fue un día muy importante, ¿no es cierto? Sin dudas. Venís hablando del tema, me imagino, con varias personas. Así que acá voy yo, ¿no es cierto? Con algunas interrogantes, algún significado, siempre en el plano muy preliminar, por supuesto, de lo que hemos visto ayer, en referencia a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas, ¿no? El porqué de los cambios, bueno, los tres grandes nombres, Kapitanich, Kicillof y Fábregas, los roles que van a ocupar en comparación con sus antecesores, si estamos en presencia de un giro o de una ratificación, que vamos a intentar alguna respuesta a esa pregunta, y si lo del video de la presidenta de ayer fue video, como se llame, fue el resultado de una estrategia de comunicación o si vimos la realidad, ¿no es cierto? Asunto sobre el que voy a explayarme al final de este comentario. Bueno, respecto de los cambios, lo primero que a mí se me ocurrió pensar es que dije, che, a ver, algo debe andar bastante mal para que de un plumazo la presidenta modifique básicamente la conducción económica de la Argentina. El jefe de gabinete, que tiene un rol fundamental en la economía del país, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, ¿no es cierto? Pero bueno, me voy a llevar por lo que esta mañana escribió mi amigo Carlos Pañi en La Nación, que dice una línea y media. Este movimiento de piezas no es el resultado de una revisión crítica sobre la marcha del gobierno. Antes que eso, es la respuesta de la Presidenta a un cuadro clínico. Entonces, claro, yo, viéndolo desde casa, dije, algo debe estar pasando acá, algo habrá aceptado la Presidenta respecto de que las cosas no andan muy bien, siendo que de un bombazo se cambió al jefe de gabinete, al ministro de Economía y al presidente del Banco Central. Sin embargo, vale la pena preguntarse lo que afirma Pañi, en el sentido de que si efectivamente el presidente hizo una revisión crítica de lo ocurrido especialmente en el periodo 2011-2013, o si esta es la reacción, digamos, ante lo que pasó en el plano de la salud del presidente. A ver, puesto en otros términos, de no haber habido operación, de no haber habido arritmia cardíaca, ¿habría habido cambio de jefe de gabinete o del presidente del Banco Central? Yo sospecho que no. Iremos viendo tal vez el porqué de este punto, pero sí me parece que estamos interrogándonos respecto de cuál es la razón de este cambio, una revisión crítica o una consecuencia de las vicisitudes personales de la Presidenta, me inclino a pensar más bien en lo segundo que en lo primero, en coincidencia con lo que subraya esta mañana Carlos Pañi. Hasta acá no dije nada que produzca que te quieras rajar de este estudio. De momento no. De momento no. Bueno, miremos un segundo el segundo punto, que es el caso de Jorge Kapitanich. Y hagamos un poquito de historia. El cargo de jefe de gabinete se lo impuso Raúl Alfonsín a Carlos Menem cuando el Pacto de Olivos y la reforma de la Constitución. Era un intento de Alfonsín, recordarás, ¿estabas en el país en ese momento? Sí, ¿no estabas? sí. De afrancesar al formato político de Argentina, que siempre fue, obviamente, muy presidencialista, como consecuencia de la Constitución del 53, inspirada en los Estados Unidos, y que él intentó atenuar el presidencialismo afrancesando un poco el formato, poniendo un jefe de gabinete sin éxito, porque finalmente aquel propósito, digamos, teórico de Alfonsín de atenuar el presidencialismo nunca funcionó. Entonces, finalmente tenemos un cargo que tiene, si uno revisa la misión del jefe de gabinete, dice la flauta, mirá, tiene que administrar el país, ¿no? Es decir, acá me lo dejé abajo, pero bueno, si vos revisás el papel que le adjudica la Constitución al jefe de gabinete, es un papel trascendental, ¿no es cierto? Administra el país. Y cuando yo una vez en privado discutí el tema con Alfonsín, siendo que yo había sido muy crítico del tema en su momento, y una vez charlamos sobre el asunto, me dijo, mire, la verdad es que yo esa idea se la impuse a Menem en la reforma de la Constitución, porque me pareció que ante una crisis, ante una situación crítica para un presidente, podemos evitarnos un problema de gobernabilidad con un jefe de gabinete
acordado, por ejemplo, con el Parlamento, ponele, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo pasa en Europa, ¿no es cierto?, donde el presidente en una circunstancia complicada pasa a ocupar un segundo plano y aparece un jefe de gabinete que después por ahí es un fusible, ¿no es cierto?, pero que cumple las veces, digamos, de equilibrio en un momento difícil, digamos, ¿no es cierto? Entonces acá aparece un segundo interrogante muy interesante respecto de si por primera vez aquella idea de Alfonsín tiene algún sentido, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, después vamos a revisar la lista de los 11 antecesores de Capitanich en el cargo, y ninguno de ellos cumplió el papel imaginado por Alfonsín, que era casi, no digo un presidente sustituto, pero de alguien que, ante una circunstancia complicada de un presidente, cumplía un papel, digamos, de consenso, digamos, acordado con el Parlamento, y que administraba el país con un presidente lastimado por circunstancias políticas, con baja en la credibilidad, o como consecuencia de una derrota electoral de medio término, ¿no es cierto? Yo pensaba siempre que tal vez, bueno, si hubiera habido un gran jefe de gabinete ante el derrumbe de la Rúa, por ahí hubiéramos evitado una catástrofe, digamos, ¿no es cierto?, que no pasó. Entonces acá vuelvo otra vez al artículo de Pañi, ¿no es cierto?, que de algún modo responde a esta pregunta. Cuando hoy dice a la mañana que la presidenta ha hecho un gesto de autoridad para delegar autoridad. Hasta ahora, y después vamos a verlo con detalle, los 11 jefes de gabinete no han cumplido el papel de la delegación de autoridad del presidente. Han tenido roles, por ejemplo, ha habido en 11 jefes de gabinete, sin contar los 3 que ocuparon cargos por horas en la época 2001-2002, yo recuerdo de los 11, con algún peso político, recuerdo 2, ¿no?, que tampoco cumplieron aquella función porque lo hicieron con presidentes muy fuertes, ¿no es cierto?, con Menem, Eduardo Bauzá, y con Kirchner, Alberto Fernández, ¿no es cierto?, que en ningún caso administraron ningún país, ¿no es cierto?, sí, no cumplieron con lo que plantea la Constitución y mucho menos tuvieron una sesión crítica como para suplir al presidente. Pero fíjense ustedes que esta vuelta por ahí, aquel presagio de Alfonsín, bueno, que era, a ver, que tengamos un jefe de gabinete previsto en la Constitución por cualquier cosa, eventualmente puede estar ocurriendo, y de hecho se lo plantea Pañi en el propio título de su artículo de esta mañana, cuando se pregunta o plantea esta idea del gesto de autoridad justamente para delegarla, ¿no es cierto? Así que aquí hay una primera consideración respecto a los cambios. No creo que haya una revisión crítica de los hechos. Segundo, eventualmente, pongámonos en el plano de las conjeturas, el rol de Capitanich puede ser más relevante que el de sus antecesores, especialmente, obviamente, del último. En cuanto a la figura de Axel Kicillof, a mí hay una idea que se me ocurrió que por ahí define el estado de cosas, ¿no? Kicillof va a tener que resolver lo que heredó de Axel Kicillof, ¿no? O sea, él recibe una pesada herencia de Axel Kicillof. ¿Cómo va a arreglar Kicillof lo que produjo Kicillof? No tengo la menor idea, ¿no es cierto? Pero estamos claros que el ministro de Economía recibe una herencia complicada, ni te cuento el del Banco Central. Vos sabés más de economía que yo por ahí, pero me resulta que tiene una agenda muy complicada en términos fiscales, en términos impositivos, en términos de economías regionales, de distorsión de precios, de... Comercio internacional. Estamos peleados con todo el mundo. Toti me dio media hora para hablar, así que no me alcanzaría la media hora para enumerar la agenda que recibe el señor Kicillof, creada por el señor Kicillof, ¿no es cierto? ¿No? Muchas de las cosas que pasan en la Argentina de hoy son consecuencia de sus propias ideas, ¿no es cierto? Ironía, digamos, pongámoslo así, una ironía de la vida, ¿no es cierto? Que le toque a Kicillof como ministro resolver lo que Kicillof hizo como viceministro, ¿verdad? Es insólito el asunto, pero bueno, efectivamente veremos cómo le va. Y en el caso del señor Fábregas, a quien yo no conozco, porque todo el mundo habla, viste que todo el mundo habla bien de Fernando, una cosa insólita, digamos, que todo el país hable bien de un tipo, es una cosa que creo que no hemos visto en muchos años. Una persona que tiene 32 años de experiencia en un solo banco, que es el Banco Nación. Digamos, un burócrata, digamos, dicen que de mucha confianza de... Pero en su currículum, ¿sabes que aparece que trabajó también para Visa, creo que como presidente de Visa Argentina? En su currículum aparece una serie de datos que lo ponen también en el sector privado. Tal vez como visas de los bancos, claro, otras exactamente. Bueno, al señor Fábregas le toca administrar lo que quedó del Banco Central. Porque si hay un ámbito que está despedazado en la Argentina 2011-2013, fue justamente
aquello que tanto cuidó Kirchner, que fue el Banco Central, ¿no es cierto? Y hoy leía en un diario, en la etapa de un diario económico, el diario BAE, que decía, bueno, Fábregas tiene la misión de blindar las reservas, ¿no es cierto? Y yo decía, wow, pobre misión la que le toca, porque por ahí deberían encargar que crezcan las reservas, porque obviamente lo que le pasó con el cepo cambiario del país es que la idea del cepo, que habrá sido una mezcla que Kicillof Moreno, vayan a saber a quién se le ocurrió esa idea, lo que produjo fue justamente que las reservas sigan saliendo para no entrar $1 más, ¿verdad? Por lo tanto, me resulta que también tiene una cuestión muy paradójica, que es la de resolver un problema complicadísimo, ¿no es cierto? Que es que las reservas dejen de caer, no como consecuencia de ahorcar a las personas y a las empresas de la economía, sino que los dólares vengan, ¿no es cierto? Sí, aquí tenemos dos casos, digamos, bien complejos, digamos, de un ministro que hereda lo que él mismo hizo y de un presidente del central que hereda ha habido presidentes que han tenido momentos muy complicados, pero él hereda una tendencia muy complicada que sobre la cual hicimos acá un dibujito el martes pasado con Willy, digamos. ¿Cuál es la tendencia? Te repito, me volví dibujante, te repito el dibujito. Muy bien. Todos tenemos las reservas en 32.000 millones, ¿no es cierto? Correcto. Dicen que son en rigor de verdad 20. Muy bien. 22, sí. Esas reservas vienen bajando y podemos imaginar, acá está la cámara que la puede tomar, que este punto, fin del 2014, serán 20, 18. Y los pesos vienen subiendo, ¿cierto? Claro. O sea, a Fábregas le va a tocar manejar este momento, donde haya a este ritmo mucho menos dólares y mucho más pesos. Claro. O sea que le toca una operación muy complicada, hasta diría más complicada que la de Kicillof, si es que es un verdadero presidente del Banco Central. Me quiero detener un segundo en un quinto tema, además del sentido de los cambios, de Kapitanich, de Kicillof y de Fábregas, que es en los roles, ¿no es cierto? Entonces yo me fui a buscar en la historia reciente los antecesores de cada uno de los tres, de Kapitanich, de Kicillof y de Fábregas. Jefe de gabinete hubo en la Argentina 11, como te decía hace un rato, y en la era Kirchner hubo un total de 5, si no me equivoco. 1 con Néstor y 4 con Cristina. Con Cristina estuvieron Alberto Fernández, que venía de Néstor, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, Sergio Massa, perdón, Abal Medina y ahora Kapitanich. Ministros de Economía en la era Kirchner hubo 8. 3 con Néstor, 5 con Cristina. Y uno encuentra ahí una cosa muy paradójica, ¿no? El primer ministro de Economía de Cristina, Martín Lustó, debe ser el tipo más contrapuesto que hay al último ministro de Economía de Cristina, que es Kicillof, digamos, ¿no? Eso muestra cómo Cristina fue cambiando. Y presidente del Central hubo 4, 2 con Néstor, 2 con Cristina. Y uno puede encontrar, especialmente en los gabinetes de los Kirchner, digamos, una muy marcada diferencia de roles, ¿no? Lavagna, por ejemplo, Lorenzino. Ustedes piensen, por ejemplo, que en la lista de ministros de Economía de la época Kirchner encontramos, por ejemplo, a Felisa Micheli, quien sucedió a Roberto Lavagna, que fue un ministro de Economía. Mejor, peor, lo que vos quieras, pero fue un ministro, ¿no es cierto? Después vinieron los ministros como de ministros, digamos, de un rol trascendente a ministros de un rol completamente secundario. Y fueron varios secundarios después de Lavagna. Micheli y Peirano, ¿no es cierto? Después vino Martín Lustó, que intentó un rol secundario, un rol protagónico y no le funcionó, duró 4 meses, tuvo que ir. Y lo sucedieron un conjunto de ministros también secundarios, porque así fue el ministro Fernández, que le decían, ¿te acuerdan? Carlos Fernández, el mudo, me dijo Willy Bon, que le decían, ¿no? Bueno, después vino Boudou, que como ministro de Economía tampoco cumplió un papel relevante, y después vino Lorenzino, que obviamente, pobre, no cumplió ningún papel. Y ahora Kicillof. Y en el caso de los presidentes del Banco Central, después de Redrado y de Prat-Gay, o a la inversa, Prat-Gay y Redrado, vino Marco del Pont, ¿cierto? Que obviamente, seguramente será una gran economista desde el punto de vista de los industrialistas, de experta en la huilla, lo que vos quieras, pero de manejo del Banco Central estamos claros que perdió 12.000 palos de reservas en el último año, ¿no es cierto? Y la devaluación casi el 50%, porque ya recibió con 4 pesos y hoy vale 6. Entonces, acá la pregunta que yo me quiero formular, y entramos en temas hasta más relevantes, es, estos 3 personajes, Kapitanich, Kicillof y Fábregas, ¿vienen a ocupar el típico papel secundario de los ministros de los Kirchner, cuyo
cuyo acto político más relevante puede ser, por ejemplo, el de renunciar, ¿eh? O van a intentar, o van a ocupar un papel más protagónico. No te digo, bueno, a ver, independientemente de las cuestiones ideológicas, o sea, más del tipo de Lavagna, más del tipo de Redrado, digamos, ¿eh? O más del tipo de lo que fue Alberto Fernández, si querés ponerlo así, en la época de Kirchner y Cristina. Y yo tiendo a pensar que en esta última perspectiva, que tenemos unas personas que vienen a ocupar unos papeles muy complicados, Capitanich a jugar el papel que eventualmente imaginó la Constitución para el jefe de gabinete, Kicillof a arreglar lo que él mismo hizo, y Fábregas a parar en la catástrofe de las reservas y los pesos, y los veo jugando un papel protagónico, ¿no? No, yo pensaba, por ejemplo, a ver, jefes de gabinete, en 11 jefes de gabinete hubo 2 protagónicos, Bauzá con Menem, después lo sucedió Rodríguez, ya gente que no se acuerda, digamos, y con Kirchner, Alberto Fernández, digamos. Entonces, Capitanich, ¿va a ser un Alberto Fernández o va a ser un Abal Medina? Y va a ser un Alberto Fernández, sin duda. Kicillof, ¿va a ser o va a intentar ser un ministro de la magnitud de Roberto Lavagna o va a ser de Carlos Fernández, alias El Mudo? Y no, va a ser Lavagna, ¿no es cierto? Para bien o para mal, no importa los efectos de este análisis, voy al rol, ¿no es cierto? Sí. Y en el caso de Fábregas, ¿va a ser un manso presidente del Central, avasallado por la política, como la señora Marcos del Pont, o va a intentar ser Pratgay, ¿no es cierto? O Redrado, de poner un poco de orden, ¿no es cierto? Me inclino a pensar entonces en esta segunda alternativa, digamos, de estos 3 nombres que van a jugar un papel protagónico, ¿no es cierto? ¿Eh? Hasta acá más o menos dije algo que te produzca que te quieras ir como Lorenzino. ¿Eh? Me gustaría hacer la otra mitad. Bueno, acá viene la parte más delicada. Muy bien. Bueno, muy bien. Esto es, a ver, una primer, digamos, sobrevuelo, digamos, respecto de lo que pasó ayer de golpe en la Argentina. Muy bien. ¿Estamos frente a un cambio o estamos frente a una ratificación del rumbo? Y la verdad, Jorge, qué sé yo. Porque para saber si estamos frente a un cambio o una ratificación, hay que pensar en el presidente. A ver, ¿qué nos dijo ayer Cristina? ¿No es cierto? Una hora antes de que el señor Escochimarro, el vocero presidencial, se limitara a leer una hojita, ¿no es cierto? Bueno. Y la verdad es que no sabemos. La presidenta nos habló ayer de su vida personal, que yo puedo entender, por supuesto, estamos claros, que la presidenta pasó un muy mal momento y es comprensible que lo exprese, que lo cuente y que agradezca, por supuesto, la innumerable cantidad de muestras de afecto que recibe una persona cuando pasa una instancia tan complicada, sobre todo si sos un presidente de la República. Pero el presidente nos habló ayer de ella misma, digamos. Nos habló nos hizo saludar por un perro, digamos, ¿no? Que le pedía al perrito que saludara a los argentinos, ¿no es cierto? La presidenta mencionó, de todas las cosas que recibió, mencionó solamente las flores de Eugenia Bonafini, mencionó el perrito que trajo la familia Chávez, nos mostró un muñeco, digamos, fue filmada por su hija, nos contó cómo estaba, y lo que yo vi ayer parecía una actriz, digamos. Alguien que nos estaba contestando, independientemente de contarnos cómo está, a su manera, con toda la informalidad que vos quieras, contándonos alguna idea del país, alguna, yo qué sé, algo. Porque en la Argentina en estos 41 días pasaron muchas cosas. Se han generado situaciones de mucha incertidumbre, hubo elecciones de medio término, figuras nuevas, candidaturas presidenciales, caída de reservas, problemas económicos, inflación, emisión monetaria, dudas, yo qué sé, una enorme cantidad de temas que venimos reflejando todos los martes en este comentario de esta hora. Y el presidente ignoró por completo el asunto. Entonces, frente a esto, cabe preguntarse si esto fue una estrategia de la presidenta, si lo que ayer vimos fue el resultado de un conjunto de cerebros mediáticos y comunicacionales y de expertos que le indican al presidente cómo debe comportarse un presidente en una circunstancia política determinada. Entonces han tomado la opción de mostrar a una persona
en su casa, faltaba que nos mostrara la cocina, claro, digamos, ¿no es cierto? Charlando con un perrito, digamos. O si esto es el resultado de la realidad, digamos. Y yo me inclino a pensar acá en esto último. La presidenta ayer no sintió la necesidad, porque lo que vimos fue una cosa franca, digamos. ¿Eh? A mí no me pareció una actuación, si querés poner así, entre comillas, mentirosa, de disimular, de mostrar estratégicamente un mensaje dirigido para que el pueblo... No, me parece que lo que ayer vimos fue la realidad. Lo que siente. La realidad. La presidenta habla de el país sobre de un perro. Y como consecuencia de lo cual, el país habla del perro. Esta mañana el país está hablando, a ver, en vez de hablar del dólar, o de la emisión monetaria, o de los problemas que vamos a tener el año que viene, el país hablaba del perrito, ¿no es cierto? Entonces, a mí me dio la impresión de que la presidenta ayer no sintió la necesidad personal de dar un punto de vista. A ver, puedo entender las circunstancias, que la operación, que la cabeza, que la convalecencia, yo lo puedo entender. Pero es la presidenta de una nación, ¿no es cierto? Y la presidenta de una nación pasa una instancia complicada y automáticamente da un punto de vista, una señal, una idea respecto del país que gobierna. Si el perrito saluda al país del mundo, a mí me resultó, no te diría ofensivo, pero poco menos. Pero advertí, viendo detenidamente el mensaje un par de veces, que la presidenta evidentemente no sintió la necesidad de dar un punto de vista sobre el país. Eso lo mandó a hacer con una hojita que se limitó a leer un vocero que nadie sabe quién es. La presidenta es una especie de estrella, digamos, claro, que bueno, que las tareas menores, es decir, las cuestiones irrelevantes de la vida, como por ejemplo descabezar el Banco Central, la deja en manos de un sujeto que no sabemos quién es, que se limita a leer una hojita, ¿no es cierto? Entonces me dio la impresión de que la presidenta está en otra cosa, digamos, que la presidenta se ha vuelto una figura ella en sí misma, independientemente de las circunstancias que le toca administrar. Y ese era su mundo, su hija, su living, sus flores, su muñeco y su perro, que además le pidió al animalito, digamos, que nos salude. Cosa que me pareció muy simpática, digamos, pero fue muy real también. Entonces, yo escuché esta mañana algunas personas, recién venía escuchando por la radio, analistas que analizaban que la estrategia comunicacional, que Obama hace lo mismo, que el Twitter, que las redes sociales, que primero... Yo digo, ¿esto fue estrategia? ¿O hemos visto ayer la realidad de la Argentina? Y me inclino a pensar, Jorge, para terminar, por esto último. Que ayer vimos la realidad. La presidenta, su perrito y su muñeco. Me quiero ir. Me quiero ir, Marcelo. Cumplí. Son las 12 menos cuarto, casi en punto. Será hasta el próximo martes. Gracias, Marcelo. Gracias, Jorge. Buena semana para vos.